Buenas tardes a todos, bienvenidos a una charla del Semillero de Paleobiología. El día de hoy contamos con Mónica Alejandra Gómez, una geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, que en estos momentos se encuentra haciendo una maestría en paleobiología. Mónica, cuando quieras. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman. Sí, no, tal vez. Sí, ok, gracias por confirmar. Eh, bueno, buenas tardes para ustedes, ya noches por acá. Me da mucha alegría poder estar hoy eh, conversando con ustedes y especialmente conversando en algo en lo que he estado de cierta forma que he estado explorando en el último año y medio que he estado acá eh, y que es algo un poquito diferente a lo que normalmente se hace o el concepto que tenemos de la paleontología en el sentido estricto, un poco más de estudios dedicados a cosas como taxonomía. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la misteriosa extinción al final del Ordovícico. Si me regalas la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como Daniel comentó, yo estoy haciendo la maestría en paleobiología en la Friedrich Alexander Universität en Erlangen-Nuremberg. Ahí está mi correo de la universidad que aún lo uso y pues Twitter por si quieren seguir como las cositas que voy publicando y pues lo que estoy, el camino que estoy empezando a recorrer un poco más en la academia aquí. Siguiente, por favor. Ok, primero que todo, ¿qué es una extinción masiva? Eh, una extinción masiva es un el concepto general es que es un evento global de corta duración con altas tasas de extinción. Entonces, no sé, bueno, otra cosa que me gustaría mencionar es que quiero que la charla sea un poco más una discusión, más que yo simplemente hablando, sino que también me gustaría que ustedes participaran. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿a alguien se le ocurre una extinción masiva que no sea obviamente la del final del Ordovícico? ¿Alguien de pronto en el chat? Exactamente, el Cretácico Paleógeno, ¿sí? ¿Alguna otra? Triásico Jurásico, la del Pérmico, sí, la del final del Pérmico, muy bien. Bueno, todas estas que ustedes mencionan han tenido un fuerte impacto en la vida como la conocemos en la Tierra. Entonces, por ejemplo, el Cretácico Paleógeno acabó con todos los dinosaurios, excepto con las aves. Y es como estos eventos de extinciones son, son un hito en la historia de la Tierra y en cómo eh, la vida reacciona ante condiciones no tan favorables. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, como ustedes ya mencionaron algunas de ellas, la del final del Pérmico, la del final del Triásico, el final del Cretácico, y digamos que este es un tema que eh, a nosotros como geólogos o como paleontólogos siempre nos despierta cierto interés, o por lo menos a mí y a algunos de mis colegas. Siempre es como la vida viviendo al límite y como siempre, siempre encuentra la forma de adaptarse y de seguir y de cómo diferentes
mecanismos de adaptación y cómo estas extinciones, estos eventos se convierten en oportunidades para otros grupos. Entonces aquí recordamos algunos de los números. Entonces, por ejemplo, la del final del Ordovícico acabó con el 25% de las familias, mientras que, por ejemplo, la más crítica fue la del final del Pérmico, que acabó con aproximadamente el 54% de las familias. Es importante aquí mencionar una de las cosas que a mí en lo personal más me interesa acerca de la extinción del final del Ordovícico es que de estas 5 grandes extinciones que nosotros tenemos en la mente, esta es la única que no está relacionada con lo que llamamos el Daily Trio, que es anoxia, vulcanismo y altas temperaturas. Entonces, si ustedes se van y miran como más o menos qué se sabe de los otros 4 eventos, de los otros 4 grandes eventos de extinción, tienen esa característica. La del final del Ordovícico no lo tiene, y también por eso es que de cierta forma la charla se titula La misteriosa extinción, porque no cumple no está tan relacionada, o la evidencia no nos muestra una relación tan clara con respecto a estos 3 factores que normalmente tienen un efecto crítico sobre la vida en la Tierra. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las curvas clásicas del número de familias a través del tiempo geológico. Esta es de acuerdo con Sepkoski en 1981. Recordemos que él fue uno de los primeros paleontólogos, bueno, geólogos, paleontólogos, paleobiólogos, que se dio a la tarea de compilar. Él compiló y compiló y compiló y generó una de las primeras bases de datos en cuanto a apariciones y desapariciones de géneros. Uno de mis profesores acá tuvo la oportunidad de conocerlo, y decía que él se la pasaba en la biblioteca todo el día y casi que 24/7 compilando, leyendo nuevas cosas, sacando la información y empezando como a armar esta curva. Y aquí, como podemos ver, entonces él también dividió lo que es conocido como la fauna del Cámbrico, la fauna del Paleozoico y lo que es la fauna moderna. Y cuando estuvo construyendo estas curvas, se dio cuenta que había 5 grandes momentos en los que el número de familias, el número de géneros en la Tierra, ¡pum!, bajaba drásticamente. Y es así como nace el concepto de las 5 grandes extinciones masivas. ¿Que hay otros eventos más pequeños? Sí los hay, pero no son tan dramáticos como este. Siguiente, por favor. Entonces aquí les muestro como otra forma de ver este compendio que hizo Sepkoski, y es diversidad durante el Fanerozoico. Entonces aquí tenemos qué tantos miles de géneros a través del tiempo. Quiero que también notemos un poco la gran cantidad de géneros que hay hacia el reciente, hacia el neógeno. ¿Por qué? Porque obviamente ha pasado muchísimo menos tiempo, entonces es mucho más favorable y tenemos muchísimo más registro, mientras que si vamos a ver, por ejemplo, qué tantas rocas o qué tantos afloramientos tenemos del Cámbrico, la cosa se empieza a complicar un poco, entonces nuestro registro se va a ver afectado por eso. Siguiente, por favor.
Siguiente. Y aquí tenemos la intensidad de la extinción. Entonces, básicamente aquí lo que están ploteando es qué tan intensa o qué tantos géneros se están extinguiendo en, 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 ciertos periodos de tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, la extinción del final del Pérmico fue bastante fuerte y aquí se puede ver que efectivamente su intensidad, de acuerdo al compendio de Sapkowski, fue fuerte. También vemos la del final del Cretácico, vemos la del final del Triásico, vemos el Devónico tardío, que de hecho se divide en tres eventos. Vemos la del final del Ordovícico, pero también vemos una alta intensidad hacia la parte del Cámbrico. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya entrando un poco más en el Ordovícico. Entonces nos vamos a viajar en el tiempo aproximadamente 450 millones de años atrás. Estamos en el límite ordovícico y silúrico. Bueno, de hecho es 443. Y quiero que noten una cosa importante con respecto a la tabla del tiempo geológico, y es que lo que es ordovícico y silúrico, todos tienen un punto en la Tierra donde usted puede ir y decir, aquí está el límite. Y esto es debido al gran trabajo y el gran esfuerzo que se ha hecho, que han hecho los paleontólogos en las rocas de este tiempo. Entonces, la bioestratigrafía y la estratigrafía de estos tiempos geológicos está basada en graptolites y conodontes. Y los trabajos se ha trabajado muchísimo, especialmente en el ordovícico y en el silúrico, en lo que es Estados Unidos, Canadá, los países del Báltico. ¿Por qué? Porque durante este tiempo su posición paleogeográfica era más o menos ecuatorial, hacia latitudes medias, mientras que en lugares, por ejemplo, como Suramérica, estábamos hacia el polo sur. Y eso tiene diferentes implicaciones, pero una de esas es el gradiente de diversidad que depende de la latitud. Entonces, cuando ustedes se van alejando hacia el Ecuador, por ejemplo, la posición en la que está Colombia actualmente, tenemos una posición privilegiada porque hacia los trópicos siempre tiende a haber más, hacia el trópico y hacia las latitudes medias tiende a haber más biodiversidad. Mientras que hacia los polos tenemos muchísima menos biodiversidad. Las especies o los géneros tienden a ser un poco más cosmopolitas y estar mucho menos especializados en cuanto a su diversidad o las funciones específicas que cumplen en un ecosistema. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, durante el Ordovícico, a finales del Ordovícico, lo que la Tierra sufrió fue la pérdida de aproximadamente el 85% de las especies marinas. Recordemos que para este tiempo las plantas terrestres, hay evidencia de que estaban
surgiendo, pero no eran un gran, no tenían la misma importancia que tienen en este momento. Y la segunda cosa también importante acerca de la extinción del final del Ordovícico es que no significó cambios mayores en la estructura de las comunidades. Con eso me refiero a que, por ejemplo, si pensamos en el Cretácico Paleógeno, uno piensa en un mundo en el Cretácico con dinosaurios, después del Cretácico, durante el Paleógeno, sin dinosaurios. Entonces, a eso me refiero con grandes cambios en la estructura de comunidades. Entonces, se han definido, de acuerdo a Drosser, 2000, creo, se definen como 4 diferentes niveles en los que una extinción puede afectar. Y los niveles en los que afectó la extinción del Ordovícico fueron de tercer y cuarto orden, lo que significa que las cosas de cierta forma cambiaron, pero no fue un cambio drástico. Es decir, puede que algunos géneros se hayan visto afectados, pero después de la extinción el ecosistema se recupera rápidamente, las comunidades reemplazan esos géneros extintos con otro tipo de géneros o con otros organismos. Esto va a ser muy importante un poco más adelante hacia la discusión. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la evidencia o qué sabemos nosotros de la extinción del Ordovícico? Entonces, bueno, aquí tengo, como les decía, la bioestratigrafía está basada en graptolites. Aquí tenemos evidencia de isótopos estables, nivel del mar, y tenemos diferentes faunas y también cambios ambientales. Esto lo saqué de un artículo que, de hecho, si quieren leer un poco más o si quieren ir un poco más a fondo, les puedo estar compartiendo la referencia, que ellos hacen un muy buen review de lo que se tiene hasta ahora, de lo que se sabe hasta ahora de esta extinción. Y bueno, tenemos que la extinción del final del Ordovícico se da en 2 pulsos. Siguiente, por favor. Se dan 2 pulsos. Entonces, el primero hacia el final del Catiense y el segundo hacia finales del Hirnantiense. Y básicamente lo que tenemos en cuanto a la señal de los isótopos estables es que cosas como el oxígeno, por ejemplo, tiende a irse a valores más positivos, lo que significa que la Tierra se estaba enfriando. Y tenemos una excursión positiva de isótopos de carbono 3, que también nos va a dar una señal de qué era lo que estaba pasando, de que el ciclo del carbono de cierta forma se estaba viendo afectado. Y otra evidencia supremamente importante es los depósitos glaciares, evidencias de depósitos glaciares que encontramos en todo lo que era Gondwana. Entonces, por ejemplo, en Sudamérica hay evidencias, hay tilitas, y hay depósitos glaciares que nos dicen como, sí, durante el final del Ordovícico había un casquete glacial, estábamos en el Polo Sur y había una masa glacial aquí. Pero entonces es muy curioso que la extinción se desarrolle en 2 pulsos. Como les mencionaba al principio, uno normalmente piensa en una extinción como en un evento instantáneo. Bueno, relativamente instantáneo, hablando en términos geológicos, o sea, es menos de un piso, que es un tiempo relativamente corto.
Siguiente, por favor. Entonces, sí, como les comentaba, entonces este primer pulso de la extinción afecta principalmente a organismos nectónicos y planctónicos que habitaban o en aguas someras o en aguas profundas, pero los que vivían en la mitad, al parecer, no les pasó nada. Mientras que para la mitad y y el taniense tardío, eh, la extinción tiende a ser mucho menos selectiva y vemos evidencia de cómo los organismos estaban viendo afectados en todos los rangos de profundidad. Aquí no discrimina que si era nectónico, que si era planctónico, que si vivía cerca a la playa, que si vivía un poco más profundo. No, aquí ya todos se van viendo afectados. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra evidencia? Entonces, como parte de nuestra evidencia, tenemos que organismos como los braquiópodos, los corales, los rugosos y los tabulados nos muestran las dos fases. Entonces, aquí en la gráfica tengo el número está lo, lo que se tenía antes, los que sobrevivieron en un gris un poco más oscuro, y lo que se llama como la fauna de recuperación, los que llegaron a reemplazar a los que se estaban extinguiendo. Entonces, como les decía, braquiópodos y corales muestran esos dos pulsos, mientras que si ustedes van y ven cosas como por ejemplo los quitinozoans, un solo pulso y ya. Los conodontes, un solo pulso y ya. Graptolites también. Y los trilobites también. Siguiente, por favor. Y hay una cosa muy particular y es que tenemos gran cantidad de taxa tipo Lázaro. ¿Qué significa esto? Los taxones o el taxa tipo Lázaro son aquellos que son géneros, son taxa que uno ve antes de la extinción y después de la extinción, pero durante no aparecen, no hay evidencia. Y esto va a ser bastante importante porque entonces vamos a empezar a pensar, ok, tengo cosas que me aparecen antes y después, pero ¿qué les pasó en la mitad? Eh, puede que haya algo extraño con nuestra evidencia, como el registro fósil nos está, perdón la redundancia, registrando lo que está pasando. Y también lo que les contaba de que no hubo cambios muy drásticos en cuanto a comunidades, no como un gran cambio ecológico y una recuperación relativamente rápida. Para mediados, finales del Silúrico, ya todo estaba casi que como si nada. Mientras que, por ejemplo, extinciones como la del Pérmico, la Tierra se demoró muchísimo, muchísimo tiempo en recuperarse. Mientras que para finales del Ordovícico pasó la extinción, unos cuantos millones de años, y los organismos extintos y sus roles en los ecosistemas fueron reemplazados relativamente rápido y la vida siguió. Siguiente, por favor. Bueno, y como les contaba, los cambios ecológicos de tercer y cuarto orden, que básicamente son pequeños cambios. Por ejemplo, no desaparecen ecosistemas, lo único es que cambian ciertas funciones o ciertos organismos eh, en ciertos ecosistemas, pero no desaparecen en sí ecosistemas enteros, como decir
ya no había más corales, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y también hablar un poco de las estrategias para sobrevivir. Entonces, recordemos que una de las estrategias, de cierta forma, preferidas por los organismos son reducir el tamaño, su tamaño corporal. Entonces, el Lilliput, el efecto Lilliput, que se vuelven mucho más pequeñitos. ¿Por qué? Porque así garantizan que, bueno, si soy más pequeñito, entonces puede que mi gasto metabólico sea un poco menor. Eh, puede que voy a necesitar menos comida, o por ejemplo puedo tener eh, muchísimo más chance de, de sobrevivir. Y también otra cosa importante es que, como ven en la gráfica, los graptolites realmente no les fue tan mal. Lo que ellos, o la estrategia que ellos adoptaron fue decir como, ok, las cosas se están poniendo feas, eh, vamos a dejar de tener como tanta complejidad morfológica y mantengámoslo simple mientras esto pasa. Y ya después, durante el silúrico, y ya, eh, empiezan a tener formas muchísimo más complejas. Lo mismo, digamos, con los braquiópodos, que ellos redujeron su tamaño y luego de la extinción volvieron a su tamaño normal, incluso algunos un poco más grandes. Y otra estrategia fue la reducción o ausencia de ojos de los trilobites. Entonces, vemos cómo diferentes organismos se empiezan a adaptar a las condiciones cambiantes durante la extinción. Y pues ya después, y vemos cómo estas estrategias pueden favorecer o no la supervivencia de diferentes géneros. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí lo que les quería mostrar es algo que también es bastante particular con respecto a la extinción del ordovícico, y es que tenemos provincias faunísticas. Antes, durante y ya después, digamos que se extinguieron y se vieron afectadas por la extinción. Por favor, le puedes dar clic. Gracias. Entonces, sí, tenemos tres principales provincias faunísticas. Entonces, la Folomena eran básicamente organismos de conchas delgadas, pequeños, y que ellos básicamente llegaron hasta el final del Catiense. Luego, cuando se extinguieron ellos al final del Catiense, llegan lo que es la fauna del Girnetiense, y ellos son organismos específicos para este tiempo, pero cosmopolitas en cuanto a su hábitat. Entonces, básicamente ellos eran los que estaban acostumbrados al frío, y ellos estaban distribuidos casi que, pues según la evidencia, en diferentes latitudes. Ellos eran muchísimo más resistentes, o podían vivir en condiciones, en diferentes hábitats, viviendo como en su comunidad, eh, con los mismos. Y tenemos la fauna de Edgewood, que básicamente es la fauna tropical. Entonces, ellos no se mezclaron con la fauna en latitudes medias y altas. Ellos eran muchísimo más específicos en cuanto a ellos solamente en los trópicos, los irlandienses donde fuera. Y al final del Ordovícico se extinguen. Entonces también es importante notar cómo se da una reducción
en, en la provincialidad. Entonces, los organismos muchísimo más cosmopolitas tienden a tener una preferencia o tienden a tener una mayor oportunidad de sobrevivir. Siguiente, por favor. Entonces, sí, bueno, aquí les muestro. Entonces, como les decía, entonces vamos a tener una fauna que va a ser típica del trópico y una fauna muchísimo más cosmopolita. Siguiente, por favor. Entonces aquí empezamos a ver esto del provincialismo en cuanto a cómo me va a estar afectando, cómo me van a afectar cambios en, en lo que es el sistema terrestre en diferentes paleolatitudes y cómo vamos a ver los cambios en diversidad en diferentes terrenos. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho esta gráfica porque si ustedes, por ejemplo, en terrenos como Laurentia, Báltica y Avalonia, si a uno no le ponen si uno no sabe que, que hay una extinción al final del Ordovícico, y le ponen a uno solamente esos tres, uno dice, pues sí, ahí baja un poquito la curva, pero pues no es mucho. Mientras que si uno va y mira, por ejemplo, los terrenos que están ubicados en la parte de arriba de la gráfica, como los terrenos aledaños a Laurentia, Iberia, Armórica, eh, algunos en China y Gondwana. Ahí uno dice como, si a uno le ponen esos, uno dice como, aquí debe haber pasado algo. Entonces es como dependiendo de en qué sitio, en esta extensión, dependiendo de en qué sitio del planeta nos ubiquemos, vamos a ver la señal mucho más fuerte o muchísimo más suave. Entonces aquí empezamos a pensar como, hay algo raro, hay algo misterioso en esta extinción. Y eso nos lleva a la pregunta siguiente, porfa, de cómo se calcula la biodiversidad. Eh, y bueno, entonces ahí les dejo esa pregunta ahí como para que vayan pensando ustedes cómo calcularían biodiversidad, qué creen qué métodos aplicarían para calcular biodiversidad. Y bueno, y aquí como parte también de la evidencia, tenemos el oxígeno, eh, isótopos de oxígeno que nos van a dar idea de la temperatura. Entonces, como les decía, valores mayores de oxígeno 18 implican temperaturas más bajas. También tenemos una excursión positiva de isótopos de carbono, lo que nos va a decir algo está pasando con el ciclo del carbono acá. Y también tenemos sulfuro, también tenemos una excursión positiva de sulfuro que nos va a decir como tal vez estaba pasando algo con anoxia, que también nos pudo haber afectado un poco el ciclo del carbono y como estos marcadores geoquímicos sí, marcadores geoquímicos van a empezar a decir como si estaba pasando algo, ¿qué podría ser? Siguiente, por favor. Entonces ya después vamos a hablar de las posibles causas y lamentablemente ya los spoileé un poco. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos temperaturas mucho más bajas, tenemos lo que hablaba anteriormente del sulfuro, que probablemente algo estaba pasando, tal vez anoxia. También vimos que dependiendo en el lugar, en el globo que usted vea, que usted vaya a mirar,
la evidencia de la extinción, va a haber cambios mucho más fuertes o mucho más leves. Y también que tenemos una capa glaciar situada en el polo sur. ¿Y qué pasa cuando tenemos glaciares, cuando tenemos hielo en los polos? El nivel del mar baja. Siguiente, por favor. Entonces aquí, este es el artículo que les decía de un review que les recomiendo. Hace un muy buen resumen de la evidencia que se tiene. Y ellos al final dicen como, bueno, el título también lo dice, esto eh, una, em, fue una serie de factores que contribuyeron a que al final las cosas se extinguieran. Siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar un poco a hablar en detalle de las hipótesis y de los modelos que se tienen con respecto a la extinción del ordovícico. Siguiente, por favor. Entonces, algo que se tiene como en consenso, que todos tienen en consenso, es que la circulación oceánica se debe haber visto afectada y que una de las formas que la forma más clara y más fácil para explicar la extinción es un cambio en la circulación oceánica. Entonces, ¿qué factores afectan la circulación oceánica? Siguiente, por favor. Temperatura, cómo los continentes están dispuestos y cómo la circulación oceánica distribuye el oxígeno y distribuye los diferentes nutrientes y distribuye elementos alrededor de la Tierra. Siguiente, por favor. Y siguiente. ¿Quieres dejarlo todo? Sí. Entonces, básicamente se tienen modelos de cómo la circulación oceánica pudo haber cambiado, cómo el hecho de tener o no tener una capa glaciar va a afectar la circulación oceánica. Entonces recordemos que, por ejemplo, actualmente, como tenemos el agua que se descongela de los polos, es agua muchísimo más densa que se va hacia el fondo, mientras que el agua hacia la superficie va a ser un poco más caliente, pero entonces el agua fría de los polos va a ser la que, por ejemplo, distribuye mucho del oxígeno, muchísimos de los nutrientes. Y como estas corrientes frías y calientes y la dinámica va a empezar a distribuir eh, básicamente la comida, y eso va a determinar cómo se van a ver cómo se van a ver afectados los organismos. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, hay un acuerdo general en que durante este tiempo hubo anoxia. Sin embargo, no hay un consenso en los efectos de la glaciación. ¿Por qué no hay un consenso de los efectos en la glaciación? Básicamente es por dos cosas. Si recordamos, durante el Ordovícico también tenemos una explosión eh, de diversidad que fue causada por bajas temperaturas. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos es bueno, el, el enfriamiento de la Tierra nos generó un gran biodiversidad, pero también nos generó una extinción. Y eso también nos pone a pensar en, ok, si un evento si un evento de glaciación nos puede generar extinciones, ¿por qué en otros momentos del tiempo geológico en los que también tenemos enfriamiento, en los que las temperaturas son bajas y en los que tenemos
glaciares en los polos, que tenemos mucho volumen de hielo en la Tierra, ¿por qué no vemos lo mismo? ¿Por qué no vemos lo mismo? Y entonces, debido a que el enfriamiento realmente no explica todo el impacto generado durante la extinción, se han empezado a considerar otros factores, como por ejemplo eutroficación, eh, metales tóxicos, eh, metales pesados y tóxicos en el ambiente marino, y también large igneous provinces, el emplazamiento de grandes volúmenes eh, de basaltos, que la evidencia está, lo que sucede especialmente con este último factor es que en ese, no, el efecto entonces no estaría tan instantáneo, no sería tan instantáneo, pero entonces en otras extinciones masivas sí lo vemos más instantáneo, como por ejemplo en la del final del Pérmico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué el enfriamiento eh, no explica por sí solo el impacto? Entonces aquí empezamos a hablar un poco de análisis de selectividad. Entonces, los análisis de selectividad es algo que Seth Finnegan en California estaba haciendo un montón, eh, especialmente también para finales del Ordovícico. Ellos trabajan con braquiópodos y básicamente lo que ellos hacen o lo que se hace en estos análisis de selectividad es ver cómo, ok, tenemos que nuestra evidencia es que se nos extinguió el 85% de los géneros. Listo. 85% de los géneros. ¿Quiénes fueron las víctimas? Entonces las víctimas fueron lo que les comentaba, por ejemplo, del primer pulso, nectónicos y plantónicos que vivían en aguas muy someras o en aguas muy profundas, los de la mitad no. Listo. Ok, ¿qué cosas pueden estar afectando? Eh, cuáles pueden ser los factores que están jugando en contra de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, no, una glaciación y los afectados fueron la fauna que vivía en aguas someras. Yo les digo, ok. Dicen, ¿por qué? Les digo, no, pues básicamente fue porque vivían en aguas someras. La glaciación lo que hace es que baja los niveles, hace que el nivel del mar baje, lo que deja a un montón de fauna que vivían en aguas someras dos opciones: se extinguen o migran. ¿Hacia dónde? Hacia la plataforma un poco más profunda, donde probablemente ya hay nichos, ya es un nicho que está ocupado y puede que no haya espacio. Entonces reduce el espacio. Entonces esos son algunos de los factores que se consideran en estos análisis de selectividad. Entonces, por ejemplo, el rango geográfico. ¿Qué tan lejos me puedo ir de mi casa anterior? Eh, el, el espacio o el papel que juego en la cadena trófica. Eh, ¿Soy realmente necesario? Eh, ¿Qué tipo de si soy bentónico, si soy plantónico, qué tanta facilidad tengo de moverme? Y ellos consideran todos estos factores y generan análisis estadísticos, diferentes métodos, pero lo han estado haciendo eh, bajo diferentes métodos estadísticos, y hay un problema, y es que con eso solamente se explica el 31% de la extinción. Y eso es un gran problema, especialmente si vemos ese 85%.
del que les estaba hablando, que es la evidencia que tenemos. Entonces, algo está fallando. Y también, por ejemplo, hay otro estudio en el que Finnegan hace un estudio probabilístico, de qué tanta es la probabilidad de que ciertos grupos faunísticos se hayan visto afectados por la extinción o no, y se da cuenta que hay víctimas inesperadas, como la fauna polimena que les comentaba anteriormente, que eran organismos de conchas pequeñas, delgadas. Realmente ellos, en el análisis de selectividad que se hizo, fue como ellos no debieron haberse extinguido, ellos estaban no los mejores adaptados, pero podían sobrevivir de acuerdo a los factores que se tuvieron en cuenta en este análisis. Siguiente, por favor. Entonces, aquí empezamos a pensar, ok, ¿qué nos puede estar fallando? ¿Y qué nos podría estar fallando? Puede que la forma en la que estemos viendo nuestra evidencia se esté viendo afectada por algo. Y aquí es donde entra otro concepto que es la paleobioestratigrafía, por así decirlo, que tiene en cuenta o que uno de sus propósitos es entender cómo el registro fósil se ve afectado por factores estratigráficos como cambios en fases. Entonces aquí en la figura de Holland, en 1999, ellos dicen como, ok, si usted quiere tener, si el registro fósil no es perfecto, lo que tenemos preservado no es perfecto. ¿Por qué? Porque no podemos ir y sacar muestras de cada una de las rocas existentes de cierto periodo geológico en todo el mundo, ¿no? Lamentablemente no podemos. También vamos a tener vamos a vernos afectados como en la forma en la que leemos el registro fósil por cosas como facies. Entonces, pues va a haber organismos que, por ejemplo, prefieren vivir en lugares mucho más lodosos. Eh, o que, por ejemplo, por cuestiones, por procesos tafonómicos terminan en otro lado. Y también vamos a tener problemas con que nuestro registro no es continuo. Entonces es aquí cuando surgen eh, como tres diferentes hipótesis, que es la gráfica que está del otro lado. Entonces una dice como, ok, eh, la glaciación y el cambio del nivel del mar. ¿Cómo nos pueden estar afectando? ¿Cómo estamos leyendo no, está o no afectando cómo estamos viendo la evidencia de la extinción? Entonces, nos genera la hipótesis de que la señal que estamos viendo está severamente afectada por los lugares en donde vivía la fauna y huecos o gaps en inconformidades en nuestro registro, o simplemente puede que sea un efecto del cambio de nivel del mar, o que lo que estamos viendo fue lo que fue y simplemente fue un efecto del clima. Siguiente, por favor. Entonces, ellos aquí empiezan básicamente en este momento hay un gran grupo de científicos trabajando en cómo explicar esto. Y entonces cada uno empieza, cada pequeño grupo, cada subgrupo empieza a explorar una de estas hipótesis, a decir como, ok, si tomo eh, que lo que estamos viendo es, lo que estamos viendo en el registro
es la señal real, sin ningún tipo eh, es la señal completa del evento de extinción. Otros dicen como nosotros vamos a probar, vamos a intentar ver cómo, cómo aproximarnos hacia o cómo limpiar la señal de la extinción. Y entonces surgen estudios como esto, por ejemplo. Entonces aquí ellos lo que hicieron fue, dijeron como que tres factores principales durante la extinción del ordovícico: paleogeografía, temperatura y nivel del mar. Eh, y dicen, ok, entonces vamos a intentar, vamos a modelar en tres diferentes tiempos geológicos de enfriamiento cómo la paleogeografía pudo haber afectado, cómo la temperatura pudo haber afectado y cómo el nivel del mar pudo haber afectado. Y como ustedes se dan cuenta en los diferentes mapitas que tenemos ahí, el amarillo es que tiene una... sí, entonces, morado es que no afecta tanto, amarillo es que afectaría mucho, que muchos se verían afectados por la extinción. Y luego ellos hacen un análisis estadístico y de cierta forma ellos aquí los números que ustedes ven ahí es el porcentaje de extinción que explicarían de acuerdo a su modelo. Y como ustedes ven, seguimos sin llegar al 85%. Entonces, en la primera columna ellos dicen como, ok, eso es lo que obtendríamos si tenemos en cuenta solamente la paleogeografía. La segunda columna es, ok, vamos a combinar paleogeografía y nivel del mar. Y la tercera columna es paleogeografía, nivel del mar y temperaturas. Y como les decía, seguimos sin explicar ese 85%. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, siguiente. Sí, déjala correr. Entonces, aquí en este momento me gustaría un poco discutir de varias cosas que he mencionado y también pues me gustaría que participaran un poco en ustedes, ¿qué percepción tienen con respecto a la evidencia? ¿Ustedes creerían que es una causa climática, que es una causa eustática, que es un solo pulso de extinción, que piensan de que de que sean dos pulsos de extinción y no uno, como en las otras extinciones, cómo la glaciación afectó, eh, o si tal vez, de hecho, lo que afectó fue una transición entre temperaturas relativamente altas y temperaturas bajas, si fue ese cambio de temperatura lo que afectó, o si es una extinción real o una extinción aparente. Y pues me gustaría escuchar qué percepción tienen ustedes acerca de este evento. Entonces, voy a empezar a leer los comentarios. Eh, Aquí Francisco Armando Perea Espinosa, un virus no sería una opción. Podría ser una opción. Realmente no conozco estudios que hayan hecho, eh, que hayan como apuntado hacia ese lado, pero realmente no conozco qué estudios se han hecho. En lo que sí se ha trabajado últimamente bastante es en mirar como lo que les decía de cómo la estratigrafía y el registro fósil podrían estar jugando en nuestra contra para ver la extinción en este tiempo, en este momento geológico.
Y también que me parece que sería un poco difícil mirar si fue por virus. Em, no sé, ¿alguien tiene una pregunta, alguna opinión? Eh, Omar Belandia, podría ser una mezcla de muchos factores, pero me inclino más por un cambio climático. Ok. Y Omar, ¿tú creerías que, o sea, para ti una extinción masiva debería ser en un pulso o en dos pulsos? Porque, por ejemplo, para mí, si la causa es exclusivamente climática, debería ser un solo pulso, en mi opinión. Pero pues no sé qué. Ok, debería necesitarse. Ok. ¿Y cómo harías para si son la misma causa, si es una causa climática, sería solo calor? ¿Hasta qué punto considero un solo pulso? Con un solo pulso me refiero a que sea un cambio, la definición inicial que les decía de menos de un piso, que sea un cambio instantáneo, como en las otras extinciones masivas. ¿Alguien más? Y de hecho, con respecto a esto de un solo pulso, la semana pasada estuve leyendo un artículo que hacía referencia a esto de un solo pulso y es basado en una sección en China. Y lo que ellos dicen es como estos dos pulsos que todo el mundo está considerando realmente solamente uno. Y realmente sí, es solamente uno y lo que estamos viendo es una fauna de transición. Entonces, esto de los dos pulsos todavía no, no convence a todo el mundo tampoco. Hay dos preguntas más en los comentarios. Ok. De isótopos estables. Ok, Sofi, bueno, te cuento, se han hecho ambas. No, bueno, no. Principalmente se han hecho en dos organismos. Sofi pregunta que las curvas de isótopos estables son en fósiles o en roca y la extinción fue súbita o escalonada. Ok. Con respecto a la primera pregunta, los isótopos estables con respecto a oxígeno, bueno, carbono se mide especialmente en roca total, pero también se ha medido, si no estoy mal, en braquiópodos especialmente. Con respecto a oxígeno 18, se ha hecho en braquiópodos y se han hecho en conodontes. Sí, y se han hecho en elementos de conodontes. Con respecto a que si la extinción fue escalonada o fue súbita, eh, en ese aspecto, para mí, una extinción masiva tiene que ser súbita. No puede ser, no, pues es mucho más complicado que sea escalonada y ahí está uno de los problemas. Em, entonces, eh, y también recordemos que muchas veces este efecto escalonado que se ve en las extinciones se debe al efecto Sigmund-Lip, que, también se refiere al muestreo y a la abundancia. ¿Qué tan abundante es un fósil y cuáles son las probabilidades de que yo llegue a muestrear ese fósil
y cómo las últimas apariciones de las últimas apariciones y las primeras apariciones también en cuanto a bioestratigrafía pueden ser señales tardías o pueden ser señales demasiado tempranas. Entonces empezamos a jugar como, ok, ¿cómo estamos leyendo el registro fósil? Entonces, sí, eso de súbita y escalonada, lo que te puedo decir es que las otras, por lo menos 3 de las otras 4, de las otras extinciones masivas, son súbitas. Solo 2 escalonadas y esas 2 tienen problemas aún y la gente sigue trabajando mucho ahí. Si se evidenciaron cambios en el volumen de agua de los mares que nos indique de alguna manera las temperaturas de las masas de hielo afectadas demasiado a los organismos, ¿no? Sí. Eh, y de hecho eso es otra cosa que el cálculo, pues el aproximado que se tiene es de 10 grados, o sea, un cambio de temperatura de 10 grados. Es, es muchísimo. Y también el estimado que se tiene de la caída del nivel del mar es de 100 metros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en la evidencia no se ve un cambio súbito? Mm, exuberante. El ordovícico se caracterizaba por una exuberancia alta, pero por ejemplo los trilobites ya estaban agotándose. Sí, eso es cierto y también recordemos que estas estrategias que les comentaba de por ejemplo, que redujeron el tamaño de los ojos o que dijeron ya no vamos a tener ojos. ¿Por qué? Porque también ya venían, los trilobites ya venían con problemas en ese momento. Preguntan también cuáles son las características de los estratos de esta era para reconocerlos. Uf, eh, la estratigrafía está basada en graptolites y braquiópodos. Eso es lo que... entonces, si encuentra, es un poco complicado, pero por ejemplo, graptolites, sí que en Colombia tenemos graptolites, el ordovícico, y una variación en el nivel por ciclos glaciares cambia los patrones de circulación y por ende las temperaturas. Sí, y también los niveles tróficos, sí, eso es cierto, cierto, ciertísimo. Eh, Amarillo. Aquí en Colombia hay un estudio del ordovícico que está por salir de los llanos orientales con hallazgos de braquiópodos, trilobit. Genial, 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 asociados a los... Muy interesante, realmente sí, es muy interesante y empezar a ver cómo todos podemos ir completando el rompecabezas y tratar de velar el misterio. Sí, tienen graptolites, súper. Se me salió el chat. Súper interesante de profundidades, sí. Sí, y básicamente es como después, algo que se me olvidó, que se me pasó comentarles, fue que después de la extinción del ordovícico, mucha de esta fauna eh, de los que llegaron a llenar los espacios vacíos que han dejado los que se extinguieron, era fauna que venía de profundidades mucho más grandes. Entonces fue como ellos aprovecharon que había campito en aguas mucho más someras y dijeron, es nuestra oportunidad. Eh,
sí, las corrientes son fundamentales en cuanto a la afectación de la masa, sí es cierto. Eh, sí, sí, la recuperación al ser organismos tan frágiles es demasiado lenta para afectar la cadena alimenticia, sí. Una extinción lleva a otra, eso es muy cierto. Eh, Sí, Karen, lo que dices de que había una alta tasa de velocidad de generación de la corteza, esto cambia los patrones de circulación oceánica, activando y modificando las condiciones atmosféricas o cómo se consideran las condiciones y aspectos tectónicos globales. Y eso que mencionas de la alta tasa de velocidad de generación de corteza tiene mucho que ver con lo que les hablaba de la cantidad de metales pesados. Eh, o lo han relacionado mucho con la hipótesis de cómo factores externos a la glaciación y a la anoxia pudieron haber afectado o influenciado la extinción. Eso es muy cierto. No sé, hasta el momento conozco algunos artículos que han tratado específicamente eh, intentando medir si había muchísimos más elementos tóxicos y cómo estos generaban malformaciones en los organismos, como también podrían estar relacionados con las altas tasas de generación de corteza, pero algo que integre como todo, no, no todavía. Ok, Sofía, yo pienso que si estás observando esas incursiones en isótopos de oxígeno en organismos marinos, se puede pensar que la extinción está relacionada a cambios de condiciones químicas del agua del océano, que al final también, sí, sí, eso es lo que se ha hecho. Y también se empiezan a modelar, eh, con esta información que se tiene, se empiezan a modelar nichos y decir como, ok, este organismo, eh, esta misma especie que encontramos aquí, también la encontramos en otro lugar y nos está dando otra temperatura y podemos empezar a dar rangos de, ok, a este organismo le gustaba vivir entre esta y esta temperatura, pero no más caliente ni más frío. Eh, Ok, disculpa que te diga, la reconstrucción paleoecológica de este capítulo. Ahí Mari nos está dejando un link sobre graptolites en Huila y los Llanos. Eh, ok. Em, wow, un poco más de mi trabajo de... Ok. Entonces, si quieres, Daniel, puedes ir a la siguiente, adelantar diapositivas, por favor. Bueno, sí, gracias por su atención. La siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la pregunta de mi trabajo de maestría, no, la anterior, la publicidad. Eso, gracias. Entonces, con respecto a mi trabajo de maestría, eh, aún no he empezado la tesis, la voy a empezar pronto, pero lo que yo hice durante mi primer año aquí fue, no estaba trabajando en el ordovícico, pero estaba trabajando muy cerca, estaba trabajando en el silúrico temprano y estaba mirando uno de estos eventos, bioeventos o unos pequeños eventos de extinción durante el silúrico que se relacionan o que se tiene la hipótesis de que están relacionados con pequeñas glaciaciones. Entonces, estuve midiendo oxígeno 18 en conodontes, isótopos de carbono, estuve haciendo análisis de paleodiversidad en conodontes, intentando ver
es la señal o cómo se ve una pequeña extinción en condiciones glaciales y cómo esto puede estar afectando los organismos, cómo realmente afecta a las comunidades. Entonces no estaba trabajando en una cosa tan grande como la extinción masiva del ordovícico, pero sí estaba trabajando en un pequeño bioevento en el Silúrico, en el evento Valgu. Sí, el libro de Geología de Colombia, que también estará pronto disponible. La hilera, sí, la fauna de la hilera y diferentes asociaciones. Bueno, y también esta diapositiva era para recordarles que esta semana, bueno, y creo que de hecho hasta finales de este mes, la EGU, la asociación, la Unión Europea de Geociencias, tiene, que se suponía que se iba a hacer en Viena, pero con todo esto que está pasando, en este momento ellos, la conferencia se pasó, se trasladó online y no hay que pagar. Pueden entrar, leer los resúmenes, ver diferentes materiales que los autores han estado subiendo y si quieren ir a mirar un poco más en detalle lo que yo hice el primer año acá. También invitadísimos, es gratis. Y hay cosas, hay de todo, hay cosas supremamente interesantes, no solamente con respecto a paleobiología, estratigrafía, sedimentología, ciencias planetarias, incluso hoy hoy la conversación estuvo un poco más enfocada hacia temas de inclusión, por ejemplo, el papel de las mujeres en las geociencias. Entonces, los debates y las discusiones que se han llevado a cabo durante esta conferencia han estado bastante interesantes. Entonces, por si a alguien le interesa, durante esta semana se realizan las discusiones online, pero el material va a estar disponible todo este mes. Entonces, pueden entrar y mirar. Simplemente buscan EGU 2020 y ahí les aparece. No necesitan registrarse, excepto si quieren dejar comentarios. Gracias, Sofi, por la pauta publicitaria. Sofía ahí acaba de poner el link de mi charla, entonces pueden entrar, escuchar la presentación sobre mi proyecto específico y también, segunda cuña, el segundo congreso paleontológico virtual. Esta es la segunda edición. Parece sí hay que pagar, pero especialmente los videos que hay son muy buenos. Hay estudios supremamente interesantes, cosas muy interesantes que la gente ha estado haciendo en diferentes lugares del mundo. Cuesta 5 euros, no es mucho, bueno, no es mucho. Y es básicamente organizado principalmente por estudiantes, entonces también por si quieren ir y pegarse una pasada. Entonces, nada, invitarlos a aprovechar la cuarentena o no aprovecharla, pero pues si están aburridos, les recuerdo que se pueden, no sé, desaburrir viendo conferencias, viendo qué anda haciendo la gente en, en todo lado. Em, gracias a ustedes por venir. A ver, que si he pensado en estudiar los conodontes de la formación del hígado. Pues te comento, Andrés,
que en este momento yo no tengo muchos, o sea, no tengo como con quién contactarme para, para estudiarlos, pues sí sería interesante. De hecho, tengo contacto con un experto en conodontes, que de hecho es uno de mis coautores que me estuvo ayudando un montón. Sería muy interesante, de hecho, trabajar en eso y ver si también podemos como hacer geoquímica, un poquito de geoquímica con eso sería muy, muy interesante y pues aportar un granito de arena eh, en cuanto al estudio de conodontes y especialmente pues que es una cosa que no se ha hecho tanto en Colombia. ¿Por dónde se pueden ingresar a ese congreso? Buscas EGU 2020 o si no, el link que puso Sofía, ahí los manda a la página y ahí pueden incluso ustedes mismos como o ir explorando qué quieren mirar. ¿Qué tiempo puede durar un pulso? Ok, un momento que para eso tengo por acá. ¿Qué tiempo puede durar pues realmente depende del, del evento de extinción que estemos hablando, pero se tienen algunos aproximados, espérame que lo estoy buscando. Pero por ejemplo, cosas como el Cretácico Paleógeno debieron haber sido meses y fue un solo pulso. El meteorito llegó, impactó, pasó todo lo que tenía que pasar y listo. Y gracias por venir, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, sí, o sea, son eventos que son décadas. En tiempo geológico es nada. Eh, sí venían pasando cosas, pero no eran cosas, y de hecho también eso es súper importante. Estos eventos de extinción masiva no es que las cosas no se extingan frecuentemente. La extinción y la originación de especies, de géneros, es normal. Que durante las extinciones masivas las tasas son muchísimo más altas, ahí empezamos a jugar con qué es alto, qué tan diferente es nuestra señal y qué tan altas deben ser esas tasas para que consideremos una extinción masiva o una extinción normal. Entonces sí es cierto, las extinciones son normales, las extinciones masivas son excepcionales. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. ¿No? Bueno, muchísimas gracias Alejandra por tu exposición.